Cuando estén ubicados, diga amén. Y luego que leamos la porción de la Escritura, damos gracias a Dios por este momento y lo hacemos con sencillez y humildad de corazón. ¿Están conmigo? Segunda de Timoteo capítulo 1. Y vamos a leer desde el verso 2 al verso 5. Y dice la Escritura, en autoridad de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. A Timoteo, verso 2, amado Hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Verso 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Padre, gracias te damos por este momento, Señor. Gracias no solamente por tu palabra, que tu palabra es buena, tu palabra es activa y llena de poder. Tu palabra nos instruye y nos muestra un camino mejor. Gracias, Señor, por este día tan especial. Hemos compartido reiteradas veces la frase que el domingo es el día del Señor. Gracias por cada hermano, por cada hermana, porque ellos perciben que este es un momento, Señor, la cual te rendimos adoración y alabanza y te rendimos nuestra acción de gracias, Señor. Gracias por la vida, por el respirar, gracias por el sustento y gracias por todas las cosas. Dice la palabra que esta es la voluntad de Dios, que demos gracias a Dios en todo. Nos presentamos, Señor, con gratitud a ti, porque no tenemos palabras, Señor, de lo que has hecho por nosotros, a entregar tu vida, a entregarlo todo por nosotros. Nunca podremos pagarte, Señor, por lo que has hecho por nosotros. Pero nosotros reconocemos la obra tuya en nuestras vidas y estamos agradecidos. Gracias porque en cada uno de nosotros, en reiteradas fechas, apareciste, Señor, hablaste a nuestras vidas y corazones, y hoy estamos acá para decirte gracias, Señor, gracias por tus favores y por tu misericordia. Gracias por este momento. Bendícenos ahora en el nombre poderoso de Jesús, y que sea ahora la bendición tuya, Señor, en el consejo sabio de tu palabra, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Damos la gloria al Señor, ¿verdad? Porque Él vive, reina y permanece para siempre. Amén. En la vida es importante encontrar dos cosas. La primera es la razón por la que tengo existencia. En otras palabras, la razón por la cual yo vivo. La razón que voy a hacer yo en esta vida. Encontrar esa razón es importante. Y número dos, encontrar el porqué y la dirección de la vida. Encontrar el porqué y la dirección de la vida. Toda persona que encuentra el porqué y la dirección de la vida, eso le permite actuar de una forma consciente, intencional, alineado a los valores personales que generan bienestar personal y bienestar para otros. Tanto cuando una persona encuentra estas dos razones, por qué tengo existencia o el porqué de la dirección de la vida, a eso se le dice propósito.
propósito. Qué bueno es que en la vida nosotros encontremos propósito. Si no vamos a vivir por vivir, si no vamos a estar experimentando una y otra cosa para encontrar el sentido de la vida. Pero cuando se encuentra el propósito, entonces a eso se le llama una vida fuera de la rutina, una vida satisfecha, una vida satisfactoria y una vida que bendice nuestras vidas. Todo depende de encontrar propósito. Así que como les estuve hablando, yo quiero compartirle un tema a nuestras amadas madres en el Señor Jesucristo y a una madre que hoy pueda visitarnos también o a una madre que pueda vernos en las redes. Y quiero compartirle madres que revelan propósito. En este tiempo es un tiempo de desafío para las madres, porque los niños o nuestros hijos, ellos siempre van a buscar en la vida algo que les atrae, que les guste y que ellos puedan interpretar: por aquí me voy, esta va a ser mi estilo de vida. Y eso es algo delicado, porque quien tiene que proveer y revelar a los hijos propósitos son las madres. Las madres revelan propósito a sus hijos. Usted, a medida que en la consulta pastoral que anote una consulta y que está relacionada la consulta con la familia, nosotros encontramos algo. Tenemos problemas con los hijos. No sé qué hacer con mi hija, con mi hijo. Ya escapan de mis manos. Es porque el trabajo de una madre para este tiempo es ser desafiada a revelar propósito a los hijos. No tengo nada en contra con lo que voy a decir en este momento, pero sí encontramos hijos que usan aros, que se pintan el cabello, que se hacen cortes de cabello distintos, que adoptan gestos del cuerpo, hasta manera de hablar y de caminar. Ellos están diciendo: estoy buscando una identidad. Y quien tiene que revelarle propósito para que los hijos encuentren una identidad son las madres. Y es un gran desafío. Ahorita nosotros podemos ver que eso está distorsionado. Encontramos aún madres capacitadas, estudiadas, madres académicamente, ellas son profesionales, y encontramos que no saben qué hacer con toda la academia y que son profesionales, no saben qué hacer con los hijos. ¿Por qué? Porque desde la niñez no se les reveló propósito. Y por eso que nuestros hijos son presas de los vientos de argumentos, de los vientos de las modas, de los vientos del mal vivir o de un mal en la vida. Son ellos arrastrados por los vientos de doctrina, de enseñanza, y es un desafío para la madre en este tiempo. Cuando nosotros examinamos las etapas de la vida, nosotros podemos enumerar. Una de las etapas de la vida es la niñez, la adolescencia, la juventud, la adultez. Entonces nosotros encontramos allí etapas en la vida de las personas. Cuando nosotros hablamos de la adolescencia, estamos hablando de la etapa donde ellos quieren desarrollar su identidad y quieren desarrollar cómo conectarse a una sociedad. Cuando hablamos de la juventud,
estamos haciendo referencia que es una etapa muy buena porque son ahí donde ellos desarrollan sus grados académicos y se hacen profesionales en la vida. Cuando llegan a la etapa de la adultez, entonces esa es la etapa de las experiencias y donde ellos allí ajustan y mejoran sus habilidades profesionales, y es en esa etapa de la adultez donde ellos se proyectan en la vida a llevar a cabo sus grandes proyectos de vida. Pero la etapa de la niñez es una etapa muy importante porque es en etapa de la niñez que es superior para adquirir bases estructurales. En este tiempo de influencias, los niños, las bases estructurales de ellos es un teléfono, es una tablet, es lo que a ellos les gusta. Es un desafío porque son influencias. Cuando nosotros vemos a niños, yo he visto niños que hablan como comiquitas. A mí me han dicho, pastor, mi hija, mi hijo habla como las comiquitas. Esa es su influencia. Y es interesante porque las madres, ellas están, y si son madres cristianas, en tiempos tan difíciles y delicados, las madres deben revelar propósitos a nuestros niños. Nunca pase por alto que es la etapa de la niñez, que es la etapa superior, que la adolescencia, que todas son importantes, pero digo superiores para establecer las estructuras y las bases, es en la niñez. Eso es muy importante. Amén. Una vez yo estaba aprendiendo a nadar, porque tenían una prueba para trabajar en el lago, y yo le tenía mucho miedo al agua. Mucho miedo al agua. Y entonces viene el que me entrenaba, yo siempre me quedaba de último, y él me decía, lánzate al agua, ahorita, ¿por qué ahorita si no te vas a ahogar? Yo estoy aquí. Y bueno, y eso fue muy difícil para mí, pero le hablo de esto porque había un niño que su mamá le hablaba en varios idiomas. Le hablaba francés, le hablaba inglés y español. Y ahí le hablaba. No, no es así, le hablaba diferentes idiomas. Y yo le pregunté, el niño habla varios idiomas, yo hablo varios idiomas y le enseño al niño varios idiomas. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de aprenderlo. Él tiene la capacidad de adquirir y desarrollar varios idiomas. Por eso estamos hablando, todas las etapas son importantes, la niñez, la adolescencia, la juventud, la adultez, todas son importantes, pero para establecer las estructuras y las bases es en la niñez, esa es la más o la superior de todas para establecer estructuras. Y por eso estamos hablando que las madres deben revelar propósito. Así que estamos tomando como base bíblica la historia de Timoteo. Ya nosotros leímos algunos pasajes bíblicos y vamos a estudiar, según la vida de Timoteo, qué describe la Biblia. Y la Biblia describe una madre que revela propósito a su hijo Timoteo para encontrar el sentido de la vida. Así que número uno, ¿qué hizo esta madre llamada Eunice, que tenía una influencia de su abuela Loida también? ¿Qué hizo esta madre para revelarle propósito a su hijo Timoteo? Recordándole que Timoteo, dice la Biblia, que era hijo de una mujer judía llamada Eunice y que su padre era griego. Y había una costumbre
en esa historia que si el hijo era varón, el padre lo criaba. Era responsabilidad del padre formarlo. Obviamente, el niño iba a ser como su padre. Si tenía hijo hembras, entonces la mamá la formaba o la madre lo formaba. Y aquí hay algo atípico o algo que no es normal, porque Timoteo era de padre griego y de madre judía, y él decide vivir como su madre, no como su padre. Algo increíble, sobrenatural sucede en la vida de Timoteo, y era que tenía una madre preocupada para que su hijo encontrara propósito. No era fácil. Para unirse no fue fácil. Pero miremos lo que dice la Escritura, y vamos al libro de los Hechos, capítulo 16. Hechos, capítulo 16. Y vamos a ver qué hizo esta madre, Eunice, para revelar propósito a su hijo Timoteo. Hechos, capítulo 16. Cuando le encuentren, dicen, pastor, estamos ubicados. Dice la Escritura desde el verso 1 al verso 3. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre, dice, era griego. ¿Qué es lo primero que hace esta madre? Fue una madre que influenciaba a su hijo Timoteo. Lo primero que debe hacer una madre para revelar propósito a un hijo es que la madre sea una influencia en el hijo. ¿Cómo haría Eunice para lograr ser una influencia en su hijo Timoteo, donde el padre lo formaba, conversaba con él, le mostraba y le enseñaba el arte para trabajar? ¿Cómo hizo Eunice? Ella era una mujer profesional, enfocada en ser una madre que iba a influenciar en su hijo, aunque tenías la barrera y quizás las cosas en contra, que era el padre que tenía el compromiso, la costumbre, la responsabilidad. Mi hijo va a ser como yo quiero. Fue creciendo Timoteo, y Timoteo dice, no aparece en la Biblia así, pero nosotros lo podemos comprender. Papá, yo quiero ser como mi madre, yo quiero seguir la fe de mi madre. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo porque era una mujer de influencia. La influencia la podemos encontrar nosotros en cualquier lugar, porque la influencia tiene que ver con afectar o cambiar intencionalmente a alguien o a algo de una manera directa. Eso es influencia. Estamos hablando, ahorita hablamos acerca de hijos que usan aritos, manera de vestir, manera de ser, adoptan ademanes, costumbres de otros, quieren ser como otros. Eso se llama influencia. Las madres, en los tiempos de la tecnología que estamos viviendo y toda herramienta que provee la tecnología,
Usted debe saber, madre, que eso va a influenciar la vida de su hijo. Pastor, ¿la tecnología es mala? No es mala la tecnología, pero la madre debe estar allí atenta cómo usa el hijo la tecnología. ¿Por qué? Porque en el mañana todo tiene que ver con influencia. ¿Por qué eres así, hijo, si no te enseñé eso? Hija, ¿por qué estás haciendo eso si no lo has visto de mí? Todo tiene que ver con influencia. Y esta mujer, Eunice, ella revela a propósito a Timoteo porque era una mujer de influencia en su hijo. Imagínense. Y estamos hablando que en esta influencia encontramos a un Timoteo influenciado por su madre, que levantó un hombre de Dios siendo joven. Él, cuando lo ve el apóstol Pablo, ve un hombre de Dios, aunque era muy joven, y lo llama a participar del ministerio. Y es la tarea de Pablo de desarrollar a Timoteo apto para la obra de Dios, apto para el ministerio. Es la obra de Pablo, pero la obra inicial que formó las estructuras cristianas en Timoteo fue Eunice. Pablo fue el complemento. Pablo fue el complemento. La influencia es importante. Las madres deben preguntarse, y los padres también deben preguntarse, ¿su hijo quiere ser como usted? ¿Sus hijos le admiran a usted? Debe preguntarse eso, porque estamos hablando de influencia. La influencia afecta emocionalmente y tiene el peso de cambiar vidas. Por eso la influencia es importante. A veces nosotros como padres, las madres le dicen a su hija, no quiero que andes en una amistad con ese joven. No quiero que tengas una amistad con esa joven. Pero mami, ¿pero por qué? No me gusta. Porque la madre está percibiendo que la influencia. Y nosotros podemos crear un niño, pero si no se está atentamente influenciando desde la niñez, que es la etapa superior donde se forman las estructuras y las bases del cristianismo, es desde la niñez. El niño dice hoy, yo no quiero ir para el culto hoy. Ah, mi hijo, sí, quédate en la casa. Las estructuras. Amén. Es algo como podemos añadir. Fue una mujer Eunice, su abuela Loida, mujeres exitosas con respecto a influencia, a influenciar a un niño. Por eso la influencia es de qué momento, todo el momento, todo tiempo. La madre Eunice, todo el tiempo, en cada situación y en cada año de la vida de Timoteo, ella ejercía influencia, de tal manera que cuando él fue creciendo, ya él fue afectado buenamente por esa influencia y nunca quiso, porque recordemos que Derbe, Listra e Iconio, allí vivían una mezcla de judíos y
griegos, gentiles, había mucha filosofía, muchas definiciones de la vida, y allí se levantó Timoteo. La influencia de Eunice, su madre, era muy importante en medio de esa mezcla de filosofía, de argumentos, de doctrina, de diversidad de pensamientos. Era algo en la cual Timoteo podía desviarse de un propósito, y estamos hablando del propósito de Dios. Por eso tenía que ser Eunice una madre atenta constantemente con su hijo. Y dice la Biblia que Timoteo era conocido en la ciudad de Derbe, en la ciudad de Listra, y era conocida su fe, su creencia en Iconio, allá en Asia Menor. Lo conocían a él, Pablo, inteligentemente, y ese muchacho que me llama la atención. Eso lo conocen en la ciudad de Derbe, ¿verdad? Sí, un testimonio impresionante tiene él. Y también allá Pablo lo conocen allá también, en Listra. Y también lo conocen en Iconio. Eso es interesante. Y Pablo lo adopta como hijo espiritual para hablarle de la etapa nueva en el ministerio y en el servicio a Dios, y para que se desarrollara como un hombre de Dios para dirigir iglesia, para llevar consejo, para traer evaluación y llevar al apóstol Pablo. Impresionante. Pablo lo nombra de cada rato en las epístolas, nombra a Timoteo, porque a él le tocó esa parte, pero la parte inicial la hizo Eunice, una mujer de influencia. Amén. ¿Te han dicho tus niños, tus nietos, queremos ser como tú? Influencia. Influencia. Mire lo segundo de esta mujer. Cuando nosotros leemos allí, segunda de Timoteo capítulo 3, versos 14 y 15. Segunda de Timoteo. ¿Está conmigo? Capítulo 3, versos 14 y 15. Vamos a leerlo. ¿Están conmigo? Pablo aconseja a Timoteo y le dice: pero persistes tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que, ¿qué dice? Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿En qué etapa de la vida aprendió el desarrollo estructural de su vida? ¿Qué leímos? La niñez. Pablo sabía de Timoteo y le dijo que desde la niñez has aprendido las sagradas escrituras. En otras palabras, sabes de las sagradas escrituras desde niño. Y fue el saber de las sagradas escrituras que le permitió a Timoteo ver lo que es de Dios y lo que no era de Dios. Percibir lo que era de Dios y lo que no era de Dios. Comprender lo que era de Dios y lo que no era de Dios. Y fue desde la niñez que Timoteo adquiere ese saber. Desde la niñez ha sabido las escrituras. Así que encontramos una madre Eunice que le enseñaba las santas escrituras. Es un desafío ahora. Las mujeres trabajan porque el sueldo del esposo o de la cabeza de hogar no alcanza. La inflación que nosotros tenemos, la parte crisis que tenemos en el país, como que un solo sueldo no alcanza, no
podemos nosotros satisfacer nuestras necesidades con la entrada o con el esfuerzo del padre para llevar sustento a la casa. Tienen que trabajar. Amén, tienen que trabajar. Pues es un desafío en este tiempo, mujeres que trabajan, tener la labor de influenciar en su hijo y enseñarle las sagradas escrituras al hijo. No es una labor fácil. Pero quiero decirte, mujer, madre, que en esa historia las mujeres trabajaban. ¿Cómo hizo Eunice para quitarle del lado a Timoteo, del lado de su padre, para influenciar en él y para instruirlo y enseñarle las sagradas escrituras? No sabemos cómo hizo, pero era una mujer profesional para hacer eso. Y yo me imagino su padre griego: ajá, hijo, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar conmigo o te vas con tu mamá? ¿Qué cree usted que dijo Timoteo? Me voy con mamá. ¿Y por qué me voy con mami o me voy con mi mamá? Porque era la mujer de influencia y era la madre que le enseñaba las santas escrituras. Y lo hizo tan bien que hizo posible que Timoteo viera a Dios en la escritura, que Timoteo percibiera el camino de Dios por la escritura, que Timoteo comprendiera cómo obra Dios y que necesitaba a Dios, como lo hizo Eunice, su madre, de una manera profesional, que él aprendió a ver a Dios, a conocer a Dios, a comprender a Dios por la Santa Escritura desde la niñez. Pero los niños, anda a jugar, muchacho. Mami, ¿qué? Me vas a molestar. Déjame tranquila, muchacho, déjame tranquilo. Son niños. Y es un gran desafío que tenemos nosotros, porque tienen las madres en este tiempo. Si no ejerce influencia una madre en el hijo, lo va a lamentar tarde o temprano. Ay, mi hija, mi hijo, lo vas a lamentar. Si no le enseñas la Sagrada Escritura a tu hijo, no se va a interesar por Dios tu hijo, porque no ven la Santa Escritura a Dios, no comprenden que Dios está en las Sagradas Escrituras, no pueden percibir que en las Santas Escrituras perciban el camino de Dios, no puede. ¿Sí comprende? Ese es lo segundo. Las Santas Escrituras. Amén. En eso de las Santas Escrituras, esa es una tarea que tenemos todos, pero las madres tienen una gran tarea. De nuestros hijos podemos hacer de ellos grandes personas si influenciamos y le enseñamos las Sagradas Escrituras. Pero si no influencian las madres y no enseñan las Sagradas Escrituras a los hijos, lo van a lamentar tarde o temprano. Por eso nosotros, por la misericordia y la gracia del Señor, estamos acá en una iglesia donde se le enseñan valores, donde se le enseñan las Santas Escrituras, donde oramos juntos y donde mostramos la vida de una comunidad cristiana. Esto es de mucho valor, valoro mucho un culto, valoro mucho las cosas de Dios. Paso tiempo aprendiendo sobre eso, porque usted me podría decir: no, mi hijo, gracias a Dios, no tengo problema, pero te vas a encontrar con un familiar, una sobrina, un sobrino, te vas a encontrar con alguien que tienes que darle un consejo. Amén. Siempre en donde vamos una consulta, vamos a leer la Biblia. Mire lo que la Biblia dice. Aunque en distintas etapas, adolescentes, jóvenes, en la etapa de la adultez, en distintas etapas mostramos las Escrituras. ¿Por qué es útil? ¿Qué dice? Para enseñar.
para corregir, redarguir e instruir en justicia, al fin de que el que reciba la palabra sea hombre o mujer enteramente preparado para toda buena obra. La palabra tiene la vida en sí mismo, que cuando la madre ministra al hijo, le enseña al hijo las santas escrituras, la palabra tiene una vida en sí mismo que le enseñas lo que quizá usted no puede enseñarle, pero cuando enseña la Santa Escritura, la Escritura le enseña. Le redarguye, le hace sentir mal, que lo que está haciendo está mal. Lo hace la vida de la palabra de Dios. Lo corrige. No, esto está mal, tengo que hacerlo de otra forma, porque la Santa Escritura corrige y lo prepara para un hombre de bien en el mañana. La Escritura es útil. Aplauda al Señor. Él se lo merece. Mire lo tercero. Leamos entonces el texto que leímos inicialmente, segunda de Timoteo capítulo 1, verso 2 al verso 5, que leímos inicialmente. Amén. Lo tercero, segunda Timoteo capítulo 1, verso 2. ¿Está conmigo? Dice así la Escritura. Lo que vimos fue segunda de Timoteo, capítulo 1. A Timoteo, amado hijo, verso 2 al verso 5. Amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte, acordándome de tus lágrimas, para que dice, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Estoy seguro que en ti también. Amén. Tenía un padre que era griego y tenía una madre judía convertida al Evangelio de Cristo, donde su abuela Loida le enseñó a su madre el Evangelio de Cristo, y lo hizo también su abuela, que Eunice, la madre de Timoteo, se convierte al Evangelio, aun cuando tenía sus raíces de creencia o sus creencias en las raíces judías. Aun cuando era judía, ella se convierte al Evangelio de Cristo, cree en Cristo como el Salvador, como el Mesías y como el Cristo, y se convierte a Cristo. Pero su niño, Timoteo, observaba a su madre. Él, porque los niños son más astutos que los adultos. Usted le enseña algo a un niño, no sé, es un niño, pero ellos son muy astutos. Ellos te escuchan y después te ven. Si lo que dices, eso lo haces, si lo que le dices a tu hijo, a tu hija, eso es lo que hace, si la instrucción que le das a tu hijo, eso es lo que hace, entonces eres ejemplo para tu hijo. La madre Eunice era ejemplo, es lo que nos quiere decir los textos a nosotros, era un ejemplo a su hijo Timoteo, era un ejemplo. Visité a una familia cristiana. Cuando llegué, buenas tardes, Dios la bendiga. Llegó el pastor. Y habían 3 mujeres. Y las 3 estaban fumando. Cuando yo llego al fondo de la casa, pase, pastor.
estaba una joven y las hermanas, ya viene el pastor, fueron al baño a las 3, se estaban cepillando. Pero no se podía evitar el olor. ¿Por qué le hablo de ellas, de estas 3 mujeres? Porque un día llegué y le dice una de ellas, si sé que estás fumando, vas a ver lo que te voy a hacer. Y el hijo no dijo nada por respeto, pero quería explotar. Quería decirle a su mamá, ¿qué me vas a decir? ¿Qué me vas a reclamar si tú no das ejemplo? Porque una de las cosas de esta madre Eunice con respecto a su hijo Timoteo era ejemplo. Mami te busca, como dicen por allí, decile que no estoy. ¿Qué ejemplo es ese, madre? Decile que no estoy. Y llega el hombre. Tu mamá para que me pague. Ella dice que no está, dice el niño. Lo delata el hijo. Ella dice que no está, lo delata. Ese ejemplo. Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo en conducta. Pero Timoteo sabía bien que era ser ejemplo, porque tenía una madre, una abuela, tenía una madre que era ejemplo para Timoteo. Hermano, no solamente hay que ser madres influenciadoras, no solamente madres que enseñan las Santas Escrituras. Ahora viene otra tarea que ejerce una influencia en nuestros niños, que ejerce una tarea para cimentar las estructuras mentales cristianas de nuestros niños, es que sea ejemplo. Si usted todos los días se arrodilla a orar y lo ve el niño, ¿qué va a hacer el niño? Cuando usted sienta estar de rodilla allí, no sabe hacerlo, pero son imitadores por excelencia nuestros niños. No sabe cómo hacerlo, pero se arrodilla ahí a orar. Amén. Hermano, sea ejemplo, madre, sea ejemplo de sus hijos. Es un desafío. Eunice levanta un hombre de Dios, un hombre del poder de Dios, dedicado a Dios, pero ella era ejemplo de ello. Eso se heredó. Fue ejemplo la abuela. Luego Eunice continúa con ese ejemplo y luego Timoteo continúa. Él camina en el legado de ser ejemplos para otro también. Y por eso Pablo resalta la fe no fingida que hay en ti, que habitó primeramente en tu abuela y en tu madre Eunice. Y Pablo se atreve a decir, y estoy seguro que en ti también. Aprendieron de una madre, una mujer, la madre Eunice, profesional para influenciar, para enseñar la Santa Escritura, y se hizo profesional y marcó el corazón de su hijo Timoteo en el momento que fue ejemplo. Por eso dicen que nuestras conductas hablan más que nuestras palabras. Es un desafío. Mire lo cuarto y terminamos. Vamos a leer nuevamente, pero vamos a leer el verso 5 de 2 de Timoteo capítulo 1, verso 5, trayendo a la memoria que dice, la fe no fingida que hay en ti. Su madre no hacía referencia a la fe que es don de Dios, sino en la respuesta al amor de Dios en Cristo que fluía espontáneamente del corazón. Eso es lo que estaba diciendo Timoteo. La fe no fingida era la respuesta de Timoteo en el amor a Cristo Jesús, en el amor de la obra, fluía del corazón de Timoteo. Usted sabe que hay servidores de Dios, hay jóvenes servidores de Dios que hay que rogarles
convencerlo, hacerle ofrecimientos, promesas, regalitos para que vayan a servir a Dios. Pablo ve a Timoteo y le dice: la fe no fingida que hay en ti, que te lo enseñó tu madre. Timoteo observaba a su madre Eunice y veía una mujer dada de corazón, de amor para Dios, en respuesta a lo que Dios había hecho en ella, el amor dedicado para Dios. Así que fluía espontáneamente en Timoteo. Hay un texto de esos viajes misioneros que Pablo le dice a Timoteo: hey, váyanse todos para allá, y esperan allá. Y dice la Biblia, porque Pablo dice: nosotros vamos a continuar más arriba, Bernabé y mi persona vamos allá adelante. Y dice la Biblia: y le pareció a Timoteo bien quedarse. ¿De dónde salía esa disposición? Del corazón de Timoteo, por una madre que le mostró a Timoteo una fe no fingida, que también estaba en él, una respuesta al amor y a la obra de Dios de todo corazón. Por eso encuentra Pablo un gran tesoro, Timoteo, desde la juventud. Él lo tomó, lo desarrolla a la otra etapa de su vida para ser un ministro, un predicador de la palabra de Dios, que fuera un pastor, un evaluador de iglesia, un hombre que daba informe a Pablo, aún arriesgando su vida. ¿De dónde esa disposición? Una fe no fingida que fluía espontáneamente del corazón. La buena actitud de seguir a Cristo. Cuando habla de una fe no fingida, habla de la buena actitud de seguir a Cristo. A nuestros niños, nuestros jóvenes, le pasan algo malo, no toman una buena actitud de seguir siguiendo a Cristo. No vamos a decir que todos, pero una buena, no, que me pasa esto, que esto, entonces no quieren seguir a Cristo. Una fe no fingida está relacionada a la buena actitud siempre de responder en amor, en el servicio a Cristo siempre. Una buena actitud siempre. Así que, hijos que tienen mala actitud, es por una madre. Mostrarle una fe no fingida. ¿Qué le parece si estamos de pie y oramos por nuestras madres? Oramos también por nosotros, que tenemos esa gran tarea de edificar